Hola, buenas tardes. Bienvenidos a la sexta sesión ya del curso sobre Oriente Medio. Lo importante es que las hemos ido colocando además en mi página en mi página web, entonces ahí pueden ir viendo las sesiones, pero le agradezco especialmente a las personas que me han ido acompañando en esta discusión. Alejandro, Adriana Lizarazo, John Reyes, Dora Turbay, Juan Carlos Muñoz, muchas gracias por acompañarme. Vamos a empezar solamente recomendando alguna bibliografía de la clase pasada. Recuerdan que la clase pasada hablamos de las revueltas árabes. Entonces quisiera recordar algunos textos. Hay un texto de un periodista muy famoso y amigo mío que se llama John Lee Anderson. Se llama Crónicas de un país que ya no existe. Libia de Gaddafi al colapso. Este libro vale la pena para las personas que quieren profundizar el tema de Libia, que no lo vimos la vez pasada. Y hay un libro que recomiendo que me parece muy especial para analizar un poco el proceso político desde Gamal Abdel Nasser en 1952 hasta nuestros días, hasta la Plaza de Tahrir, que se llama The Struggle for Egypt, la lucha por Egipto, ¿no? Ahí aparece, desafortunadamente está en inglés, pero bueno, también tenemos que practicar el inglés y estas cosas. Estos dos libros son claves para que entendamos el curso de la historia de la clase pasada. Ahora, frente a esta clase, quiero hacer algunas recomendaciones. Primero, recordemos el famoso pacto Sykes-Picot. Ustedes lo vieron en la segunda clase, entonces tengámoslo en mente. Tengamos en cuenta que allí conviven en Oriente Medio grupos kurdos, árabes, suníes, chiíes, todo eso lo vamos a aplicar en el caso de hoy, que es Irak. Y recordemos además que hoy es el Día de las Víctimas, 9 de abril, y por tanto también vale la pena reflexionar sobre nuestras víctimas y la suerte de las víctimas iraquíes. Unas aclaraciones importantes. Van a haber muchas preguntas sobre los kurdos iraquíes. Las dejamos para la sesión de Kurdistán. Por favor, entonces, tengamos paciencia porque no es posible ver hoy la dimensión kurda en toda su magnitud. Y la segunda, el tema del Estado Islámico, del Daesh. Daesh, al-Dawla al-Islamía, este grupo armado, que lo conocen mucho como ISIS, yo no utilizo esa nomenclatura, Dawla al-Islamía, este grupo, de él nos vamos a referir en una clase especial. Entonces, lo que tiene que ver con Daesh al interior del curso, en Irak, lo veremos con calma en Daesh a lo largo de dos clases. Entonces, por favor, en eso ténganme paciencia. Otra cosa que yo creo que es importante para tener en cuenta es que en los temas de Palestina y en los temas del Estado Islámico vamos a hacer dos sesiones, porque ambas son de una muy alta complejidad, con muchos debates, y por tanto merece que lo hagamos con seriedad. Así que tendremos Palestina 1 y Palestina 2, Estado Islámico 1 y Estado Islámico 2. Por el momento les anuncio la próxima clase Siria, y hoy vamos a hablar entonces del Irak, perdón, Irak. De Irak, ¿qué hay que decir? Bueno, esta es una zona mítica, la región de Mesopotamia, fundamentalmente. Mesopotamia significa entre dos ríos, que son aquellos ríos que nos enseñaron en la escuela primaria, el Tigris y el Éufrates. Por ahí en quinto de primaria yo me acuerdo que nos hablaban de esos ríos, y se dice que allí fue el sitio donde Noé construyó su arca. Es el sitio donde está la Torre de Babel, o donde fue construida la Torre de Babel, donde Abraham nació en Ur, que es una ciudad ubicada en el sur. Babilonia queda allí con todas sus glorias. El profeta Jonás, él rezó en Nínive. De hecho, los del Estado Islámico atacaron su tumba, que queda allí en Nínive, en el norte de Irak. El mito que a mí más me gusta del Antiguo Testamento es Daniel en el foso de los leones. Eso sucede también en Irak. Es decir, toda una historia del mundo sucede allí. Y desafortunadamente hoy es un salpicado de guerras y de tristezas. Entonces, Carlos, empezamos con la primera transparencia para ir explicando un poco este universo de lo que conocemos como Irak. En la primera parte vamos a hacer un recorderis de lo que es Irak. En la segunda vamos a plantear fundamentalmente el problema del Estado, el Estado iraquí, cómo se va consolidando. Eso es bien importante. Y luego vamos a plantear el debate de la ocupación por parte de Estados Unidos. Aquí pueden observar ustedes una primera imagen
donde aparece el mapa del Estado Islámico, de Irak. Hoy estoy de nuevo con la fijación del Estado Islámico, pero este mapa que vemos ahí, que es un mapa de ese territorio, pues hay ciudades importantes. Veamos Karbala, que se encuentra en el centro. Estamos viendo al norte Mosul, Erbil, Kirkuk, que son ciudades kurdas. La gran capital, Bagdad. Ahí ven el río Tigris a la derecha del mapa, a la izquierda el Éufrates. Abajo Basra, la salida hacia el Golfo Pérsico, y bueno, los países vecinos, ¿no? Ven a Irán, Siria, Turquía, Arabia Saudita. Como ven, es una zona bastante convulsionada. Esta foto que les estoy mostrando es una foto que tomé en el sur de Bagdad, cerca a un campo, fundamentalmente pasando una zona de desplazados que hay allí. Esa es digamos, la situación de Irak, del sur de Bagdad, lleno de barrios de desplazados que se han ido agolpando allí en un proceso muy duro de la guerra al que nos vamos a referir más adelante. La capital de Irak es Bagdad, una ciudad milenaria, fundada por un señor que se llama Al-Mansur en el año 761 y fue la capital del mundo árabe musulmán, es decir, allí funcionaba. Recuerden que veíamos un califato, veíamos unas fotos allí precisamente en Bagdad, y desde allí se gobernó el mundo, se daban las directrices políticas, administrativas, religiosas para toda esta parte del mundo, y fue destruida prácticamente 5 años después por los mongoles, destruida, y años después, 3 siglos después, es incorporada al Imperio Otomano, y desde allí hace parte de ese Imperio Otomano que vimos en la segunda clase hasta la Guerra Mundial, hasta la Primera Guerra Mundial, donde finalmente entran los británicos y se apropian del territorio. Aquí recordamos que lo habíamos visto en unas escenas pasadas. Bagdad es una ciudad central en el mundo musulmán, y esta mezquita de los jalifas está allí muy cerca, además del mercado de pájaros, que el mercado de pájaros es una cosa muy linda, ya muy decaído, pero un mercado importante en el mundo de Bagdad. Y aquí vamos a ver una ciudad que es una ciudad interesante, rodeada por el río Tigris. El río Tigris, cuando los mongoles atacan la ciudad, dicen que hay dos momentos. Un momento en que el Tigris se llena de rojo por la sangre de las personas de Irak, de Bagdad, que fueron asesinadas por los mongoles. Pero dice la leyenda que de nuevo el Tigris se llenó de negro, porque aparte de matar gente, los mongoles arrojaron a las aguas del río Tigris los libros que estaban escritos con tinta negra y que ennegrecieron sus aguas. Entonces el Tigris se llenó primero de rojo y luego se llenó de negro. En 1257 dice la leyenda, cuando uno piensa en la destrucción a la que fue sometida esta hermosa ciudad. Y bueno, llegamos ya a un momento que todos lo hemos mencionado en estos días, que es nada más ni nada menos que el pacto Sykes-Picot. Entonces, en el pacto Sykes-Picot ustedes pueden ver que Irak quedó ahí separado, quedó ahí en la zona británica, mientras que arriba la parte de Siria, incluso una parte de Mosul, queda en la parte francesa. Entonces, fíjense lo que hablábamos de cómo en este pacto terminaron separando, entre otras cosas, comunidades suníes. Entonces, unos suníes quedaron del lado sirio, otros suníes quedaron del lado iraquí, y aunque ellos querían vivir juntos, pues lo que se hace es un terrible daño a la organización de estas comunidades. Recordemos entonces este mapa para ir avanzando sobre qué es esto que queremos decir. Y aquí nos encontramos entonces con un mapa interesante. Fíjense ustedes, recordemos lo ya visto. Abajo en rosado aparecen los árabes chiíes, culturalmente árabes, religiosamente chiíes. Arriba en verde tenemos los árabes, que son culturalmente árabes, pero religiosamente musulmanes suníes. Y mucho más arriba, al lado oriental, nororiental, están los kurdos, que es esa marcha verde que ven, mayoritariamente kurdos suníes. Pero también hay asirians, hay yazidíes, una minoría de la que luego hablaremos, turmenos, y hay otro tipo de comunidades. Fíjense que la gran mayoría de población es árabe,
75-80%, y una menor cantidad es kurda. Ya eso implica teóricamente por lo menos una tensión cultural. Pero además los musulmanes están divididos. El 65% son chiíes y el 35% suníes. Este dato es bien importante. Fíjense que entonces empieza uno a entender el gran impacto y la gran influencia de Irán, que queda al oriente, dentro de la cultura, la sociedad y la política iraquí, seriamente influenciado pues por razones, digamos, de ese vínculo religioso. Cristianos y otros, pues depende de dónde estamos hablando. Hace muchos años eran muchos más, pero han ido decayendo. Y luego nos encontramos con esta foto, que no es más que un recorderis, donde Stanley, el general Stanley, entra con tropas británicas y tropas indias. Acuérdense que India es parte del Imperio Británico. Se dice indio, no hindú. Hindú es la religión hindú, pero nos estamos refiriendo aquí es al concepto de nación o de estado indio o de provincia o de, digamos, de colonia india, en este caso sería lo más justo, no al hinduismo, que es una religión. Y aquí los ven ustedes entrando a Bagdad en 1917. Y esta es una foto muy simbólica de lo que representa el dominio británico en la región cuando todavía estamos casi a un año de finalizar la Primera Guerra Mundial. Entonces vemos como ya los británicos se posesionan en la región y empiezan a decidir sobre la suerte de este territorio, que todavía no se llama Irak, es Bagdad, una de las wilayas que ha sido derrotadas en la guerra contra el Imperio Otomano. Y este mapa lo habíamos visto, es solo un recorderis, entonces es muy importante tener en cuenta los kurdos arriba, en la mitad los suníes y abajo los chiíes, recordando que los suníes y chiíes son árabes y que los kurdos son kurdos, por supuesto, pero que los kurdos además son kurdos suníes mayoritariamente. Entonces ahí pueden darse alianzas, pero también pueden darse fenómenos de discriminación, que es a lo que nos vamos a referir con más cuidado. Y esta última diapositiva de esta serie, para que veamos algunas ciudades importantes, unas manchitas que ustedes ven que ahí organicé para esta clase, las ciudades de Dohuk, que queda en el norte. De hecho, cuando uno entra por tierra desde Turquía es paso obligado. La ciudad de Erbil, que la ven ahí de arriba, con la línea rojita, ven Mosul. Es una ciudad que hablaremos muchísimo porque fue ocupada por el Estado Islámico. La ciudad de Suleimanía, que la ven ahí cerquita a Irán, una ciudad absolutamente bella. Y fíjense que hay entre Erbil y Suleimanía hay una que se llama Kirkuk. Esa ciudad es muy importante, está lleno de petróleo, y de eso ha habido muchísimas disputas. En el centro tienen a Bagdad, si la ven, pero lo más importante es que yo hice ahí un triangulito que les sirve. El triangulito entre Bagdad, Ramadi y Tikrit es lo que se conoce como el triángulo suní. Ahí nos quedó mal se corrió un poquito la imagen, pero bueno, ese es el triángulo suní donde queda la ciudad de Fallujah. Ustedes recuerdan la película American Sniper, el francotirador, pues teóricamente pasa en estos territorios. Y abajo dos ciudades que son muy importantes porque son ciudades sagradas de los chiíes. Karbala, a donde se hace el Arbaín, la gran procesión esta, y Nayaf. Nayaf es donde está enterrado el esposo de Fátima, que era además primo del profeta Mohammed, el famoso Ali, está ahí en Nayaf. Y abajo una ciudad en rojo que se llama Basra. Entonces ya nos quedamos con el mapa, ya sé que es un poco aburrido, pero veamos tres momentos. Hay un mandato británico, y hay unas revueltas. En 1932 se consolida el reino de Irak, y lo más importante es que en 1952 tenemos ya un bosquejo de república. Entonces con esto vamos a pasar a la cámara completa, por favor, Carlos, ayúdame, y vamos a ir mirando algunas cosas. Entonces, a ver, ¿qué es lo importante? Lo importante es entender que Irak como producto actual es relativamente nuevo, tiene alrededor de un siglo. Como Estado, ahora como historia, pues es la cuna de las grandes civilizaciones, de los sumerios, de mucha gente, ¿cierto? Pero además de eso hay que tener en cuenta el gran proceso que sufre. Allí también se da el nacionalismo árabe, se da la idea de nación árabe que hablamos en la clase pasada, se da un afán por reencontrarse con sus vecinos, sufren la promesa que le hizo Lorenz de Arabia de tranquilos, que si ustedes ayudan a los
británicos, entonces nos vamos a convertir en una nación árabe, sufren el impacto de un sistema colonial por parte de los británicos y finalmente logra sobrevivir en medio de la Guerra Fría, coqueteándole mucho a la idea del partido único hasta el año 1958 que se declara república. Con esto entonces entramos a la segunda presentación, Carlos, por favor, y esa segunda presentación nos va a abordar desde el año 1958 hasta la caída, la ocupación que se produce por parte de los Estados Unidos. Entonces, más o menos ese es el proceso. Vamos a ver si ya lo tenemos ubicado. Aquí, vamos a ver, solo pantalla. Estoy aprendiendo a manejarlo ya para no estar a toda hora con Carlos. Ya Carlos está haciéndome las ayudas online de esta presentación. Bueno, entonces aquí ¿qué tenemos de manera importante? Aparece en 1963 un partido que es el partido Baas. Es curioso, casi todos los países de esta región, Siria, por ejemplo, Irak, tienen una serie de golpes militares y de ires y venires, con mucha fragilidad, mucha incertidumbre política en el gobierno. Pero luego consolida unas propuestas que se llaman Partido Baas. Es curioso, tanto Siria como Irak utilizan el mismo nombre. Se consolidan en 1963 y está en el poder desde 1968 hasta el 2003. Todo este tiempo está en el poder el Partido Baas. Es un partido que se considera panarabista. Panarabista es que reivindica la causa árabe, la idea de nación árabe que impulsó Nasser en su momento. Un nacionalismo marcado también, o sea, no, a la par que se asume arabista, también se asume nacionalista, la construcción de una identidad a nivel del Estado iraquí. Socialista, que es como se percibe y se declara durante la Guerra Fría, con el fin de moverse con cierta agilidad en el mundo, en el plano internacional, y bastante secular. De hecho, Saddam Hussein, hay que reconocerle, esto no le quita, cuando yo menciono algo aquí positivo no quiere decir que estoy negando lo malo, cuando digo algo malo no quiere decir que estoy negando lo positivo, no me malinterpreten, por favor, ténganme paciencia. Pero lo interesante de esto es, por ejemplo, el espacio de formación de las mujeres, el espacio de educación de las mujeres. Irak fue mucho más amplio que otros países de Oriente Medio. Con esto no quiero decir que está resuelto el debate de género, no, quiero decir que, contrario a Arabia Saudita, por ejemplo, Irak era mucho más aperturista. Y hay dos figuras centrales, ¿no? Ahmed Hassan al-Bakr, que es el que vende bigote mirando de lado, y el otro que ya lo reconocerán, que es el señor Saddam Hussein. Saddam Hussein, él nació en Tikrit, en la ciudad de Tikrit, por eso se llama al-Tikriti, así como el líder del Estado Islámico que nació en Bagdad, entonces se llama al-Baghdadi. Entonces es una referencia al lugar de nacimiento. Durante los primeros 11 años del gobierno de Baas en el poder está Ahmed Hassan, pero luego reemplazado rápidamente por Saddam Hussein. Incluso mucha de la política exterior de los años 70, aunque Saddam Hussein no era el presidente, sí fue determinante en el manejo de la política exterior. Y eso le fue perfilando hasta que por fin llega al poder en el año 79. Aquí hay una cosa importante. Recordemos el perfil de Saddam Hussein. Saddam Hussein es un tipo autoritario, con una formación militar, suní, árabe y excluyente y autoritario. O sea, no es un árabe suní que llame a la democracia y al diálogo. Entonces, ¿a quién se le iba a montar? Pues al sur se la montaba a los chiíes y al norte se la montaba a los kurdos. Y sobre eso desarrolla, esto es bien interesante. Fíjense ustedes, cuando uno revisa o visita Sri Lanka, hay que ir, que es apasionante, uno se encuentra la guerra de los tamil. Los tamil estuvieron consentidos de la colonia mucho tiempo, y cuando la otra población, los senegaleses, los sengal, toman el poder, son absolutamente revanchistas. Los Tutsi también fueron muy consentidos de la colonia belga, y una vez ellos salen de la escena, los belgas, entonces los hutus se vuelven absolutamente revanchistas. Entonces fíjense, la agresión a Saddam Hussein contra comunidades kurdas y contra comunidades chiíes va a ser buena parte de determinantes políticos que vamos a ver más adelante. Y ya en el año 1980 se da una guerra terrible entre Irak e Irán. Sobre esta guerra quiero hacer unas aclaraciones.
recordemos, lo veíamos en la clase pasada, que en 1979 el Ayatollah Khomeini tumba al Shah de Irán. Al tumbar al Shah de Irán se ganó la enemistad de Estados Unidos, porque el Shah de Irán era un aliado de Estados Unidos. Pero hombre, el Ayatollah tampoco era muy querido con los comunistas, con lo cual se ganó la antipatía de la Unión Soviética. Pero además de eso son persas. Entonces los árabes no lo vieron con buenos ojos y en el año 80 este señor Saddam Hussein dijo, hombre, Irán es de los primeros que tiene petróleo, de los primeros que tiene gas, pues metámonos. Y plantea una guerra brutal, brutal, contra Irán. Llegó a 80 kilómetros de la capital de Teherán y entonces se vio enfrentado a dinámicas muy, muy complicadas, muy, muy difíciles para cualquier gobernante, entre ellas la de que Irán tenía que tomar decisiones relacionadas con el tipo de incorporación de población. De hecho, bajaron la edad de reclutamiento hasta 14 años para poder tener tropas y enfrentar la ofensiva de Irak. Pero cuidado, cuidado a la hora de juzgar. En las tropas que participaron en la guerra de Corea, Naciones Unidas admitió la participación de menores. Entonces, cuando hay que pasar facturas, a ver, Irán lo hizo mal, pero Corea también, y bajo la bandera de Naciones Unidas. O sea, no nos digamos tampoco, porque es que a veces damos palo de una manera bastante dura de un lado y no del otro. Bueno, el cuento es, a ver si me logro, estoy hoy como espeso, estoy como confundido, así que cometo errores, me disculpan. Las tropas iraquíes entraron a Irán, ¿sí? Irán, y ellos echaron mano de la rabia que tenía la Unión Soviética para ganar adeptos. Irak ganó adeptos de Estados Unidos, por supuesto, estaba peleando contra el que echó al Shah de Irán, pero además ganó adeptos de toda la Liga Árabe. Es decir, era más o menos todo el mundo versus Irán. Con Irak estaba la Unión Soviética, Estados Unidos y la Liga Árabe. El único país de la Liga Árabe que apoyó a Irán fue Siria. En parte porque Siria, el gobierno de Siria, pertenece a una rama del chiismo que es el alauismo, y eso religiosamente crea un vínculo. Ese vínculo de Irán y Siria representa que hoy por hoy Irán, en la guerra actual hoy en día de Siria, pues Irán no lo va a abandonar porque Siria no abandonó Irán en la década de los 80. ¿Por dónde se mete Hussein? Fíjense ustedes eso que hablamos de las agendas. Entonces el tipo dice, no, vamos a montársela, yo soy como el representante del mundo occidental, así se leyó en su momento, represento a Estados Unidos, pero además lucho también por la igualdad. Entonces Irán estableció un gobierno que persiguió a los comunistas, pero además de eso soy árabe y se mete por lo que ustedes ven en el mapa de abajo, Yugistán, que es una provincia, una región donde hay 3 millones de árabes. Entonces la primera arremetida que hace Saddam Hussein la hace por ese pedacito de lo árabe con el fin de ganar adeptos y generar como una cabeza de playa. Entonces fíjense que además echa mano de otra cosa. Nosotros somos suníes y los iraníes son chiíes. Entonces este tipo echa mano de lo árabe, de lo suní, chií, de lo árabe persa y de los aliados que tenía. Fíjese cómo juega con todas las categorías que puede para echar mano en el descrédito contra Irán y la guerra contra Irán. Esa es digamos, una figura bastante interesante, pero luego empieza una guerra dolorosa, duraron prácticamente 8 años de aquí para allá y de allá para acá y avanzaron mucho, pero al final quedaron en tablas, volvieron a unas fronteras después de millones de personas muertas y desplazadas, volvieron a una frontera más o menos igual a la que tenían en el punto inicial. Es decir, que han perdido todo esa cantidad. Lo que hicieron fue destruir los dos países. Eso representó muchísimo para la economía iraquí y entiende uno entonces, no justifica, pero entiende por qué tomaron luego algunas decisiones un poco locas. Y este es el mapa que ustedes pueden ver de la repartición de las alianzas en el mundo. Entonces con Irak habían algunos, con Irán habían algunos, y bueno, hay que decirlo porque aparecen ambos, porque hubo como 40 empresas, me decía en Teherán,
viajando por el norte de Teherán, por esas montañas tan hermosas, me decía un ex militar iraní que participó en esa guerra, me decía, había empresas que le vendían a los dos lados, porque ese es el mercado terrible de la guerra. Le venden a los unos y le venden a los otros, y no hay ningún problema. Entonces, en la guerra a veces el que gana no es el que siembra la bandera en el campo, sino el que ha hecho el negocio por detrás. Eso deberíamos de pensarlo también para nuestra guerra, ¿no? ¿Quién gana con la guerra? Y estas dos fotos que yo quiero mucho, que me representan un recuerdo especial, es visitando las tumbas de los soldados iraníes muertos en combate en tan terrible guerra. Pues fíjense ustedes que hasta ahí ya hemos dicho esa guerra y decíamos que Estados Unidos quedó, perdón, que Irak quedó con las arcas vacías. Gastó un poco de plata y perdió prácticamente porque no ganó. Ahora, hay un capítulo interesante que luego mencionaremos y es que Irak usó armas químicas contra el frente iraní. Y adivine quiénes países de Occidente le dieron las armas químicas en los 80. Quienes, Alemania entre otros, Estados Unidos entre otros, estuvieron proveyendo de armas químicas a Irak en los años 80. Y el gobierno de Irak no solamente las usó contra el frente iraní, sino las usó contra los kurdos en el norte. En el capítulo de Kurdistán vamos a explicar eso. Yo estuve allí en el museo del genocidio, que es absolutamente terrible y doloroso, pero dejemos eso como un capitulito para ver nuevamente. Entonces decía, Hussein no tenía un peso, las arcas estaban vacías, el país estaba fregado, la situación petrolera no era la mejor, y entonces, ¿qué hace el señor Hussein? Decide invadir Kuwait. Kuwait, ese país chiquitico que ustedes ven ahí acompañado de qué, ahí como un corazoncito. Eso, ese rojo que ven ahí, eso es Kuwait, lleno de petróleo, lleno de petróleo. Entonces, Hussein sacó una vaina por allá, viaje y dijo, no, el departamento 27 o 28, ya no me acuerdo bien, es Kuwait, entonces lo que yo hago es volverlo a hacer mi territorio. Claro, apenas hizo aquello, pues todo el mundo árabe se conmocionó. Ya, ¿cómo así? Eso fue en agosto de 1990 que el tipo se mete. Y claro, iba a ser un negociazo para resolver la cuestión. El problema es que Arabia Saudita, que ahora por eso está en una carrera militar, perdón, una carrera militar loca, pues Arabia Saudita tiene un ejército muy chiquito y el acuerdo que había hecho es, mire, Estados Unidos se encarga de ser el policía y el ejército mío en caso de algún problema. Entonces, cuando Arabia Saudita ve que Kuwait es ocupada por Irak, pues en ese momento, decide llamar a Estados Unidos. Y Estados Unidos manda a las tropas, ven esas rayitas azules en el agua, las dos de la derecha, las tres de abajo en territorio saudí, y ahí Estados Unidos desarrolla una plataforma de ataque como a ver qué pasa. Y aquí hay varios elementos importantes. La primera, fíjense ustedes que Arabia Saudita considera que su territorio es sagrado. Allí queda la Meca y Medina. Y resulta que desplegaron tropas de Estados Unidos en territorio saudí. Y entonces hay un señor que dice, esa vaina es una blasfemia, eso es intolerante. Y ese señor se llama Osama Bin Laden. Y ahí empieza a crearse un grupo llamado el fundamento, se traduce Al Qaeda, del que hablaremos cuando hablemos de la parte de Daesh y la parte de terrorismo. ¿Sí? Entonces, ahí ya tenemos otro agente metido, pero Estados Unidos, el George Bush padre, decide entrar, pero llama a Naciones Unidas y consigue una aprobación. En esa aprobación se va con una coalición internacional a sacar al señor Hussein del territorio. Se va a sacarlo del territorio, tal como dice Naciones Unidas. Y consigue echarlo del territorio. Fíjese que el cálculo de Hussein es como a mí me consintieron usando armas químicas en Irán, me van a seguir consintiendo. ¡Carreta! Los gringos dijeron, no, aquí está el límite. Preferimos proteger a Arabia Saudita que a Irak. Y le sacaron el cuerpo. Rusia y China también firmaron para que entraran a fastidiarlo y entonces finalmente son expulsados el año siguiente, en enero de 1991.
En términos podemos decir que fue legítimo, lo que ustedes quieran, pero fue legal. En términos del derecho internacional, la acción militar de Estados Unidos contra Irak fue legal. Esa del 91, no estoy hablando de otra. Y además su mandato era solo echar a Irak de Kuwait, no era tumbar el gobierno de Irak. Digamos que hasta ahí había un marco de legalidad. Eso se da lo que se conoce como la Operación Tormenta del Desierto. Aquí ya hay un pequeño resumen que pueden ver ahí en algunas de las figuras. Y luego nos encontramos entonces con que hay unas voces disidentes. Como le dan duro los años 90, le dan durísimo y sacan corriendo de Kuwait a Hussein, los chiíes dicen, no, este man hay que darle palo, hay que aprovechar que está de capa caída. Y los kurdos dicen lo mismo en el norte. Y se arman los chiíes y los kurdos. Y todos esperaban que Estados Unidos, que los estaba envalentonando, no los dejara votados, pero como para variar, los dejó votados. Establecieron unas zonas de control aéreo, tal y cual, pero al final Estados Unidos hace algo que sí es absolutamente terrible e ilegal con el amparo de Naciones Unidas, que es un bloqueo comercial. Y ese bloqueo comercial, cuando hablemos de bloqueo, voy a dar unos datos que yo creo que pueden servir para entender ese bloqueo. Miren lo que pasa en Siria en el bloqueo, lo que le ha pasado a Cuba, lo que le ha pasado a Corea del Norte, a Venezuela, independientemente del color político. Los bloqueos los pagan los pueblos, no los dirigentes. Y entonces aquí vemos unas gráficas. El 60% de las fábricas tuvieron que cerrar por el embargo que le impuso Estados Unidos. Imaginemos que en nuestro país cerramos el 60% de las fábricas. La esperanza de vida retrocedió 6 años por la desnutrición, por la pobreza, por la calidad de vida. El consumo de nutrientes cayó de 3.400 kilocalorías a 2.268, que eso está por debajo del límite mínimo. Y murieron 90.000 niños, fundamentalmente más de los que morirían por culpa del embargo. De hecho, a la señora Madeleine Albright hay un video, lo pueden buscar, donde un periodista le dice, desde que ustedes establecieron el embargo, han muerto 600.000 niños por culpa del embargo. ¿Se justifica? Y la señora Madeleine Albright se despacha diciendo, sí, claro, eso se justifica, porque así de cínicos son los gobernantes del mundo. Y luego nos vemos con una cosa terrible que ven ustedes ahí en la imagen. El comienzo de la guerra contra el terror. El invento de la guerra contra el terror, que yo creo que pues todos lo aspiramos a discutirlo en la clase sobre el Estado Islámico para entrar un poco con más profundidad en este debate. Y en la guerra contra el terror se inventan esto que ustedes han oído hablar. Son 3 cositas que se inventa el señor George Bush hijo. La primera, que Saddam Hussein había mandado tumbar las Torres Gemelas. Mentira. Fue el grupo de los talibán y el grupo de Al Qaeda desde Afganistán. Luego hablamos de eso cuando hablemos de la clase de Afganistán. Segundo, que este señor era, mejor dicho, el soporte y el sustento en Oriente Medio de Al Qaeda. Mentira. Al Qaeda y Hussein no se querían ni poquito. ¿Por qué? Porque ambos tenían una idea de disputarse el liderazgo en la región. Y tercero, que este señor tenía armas de destrucción masiva. Ustedes ven ahí unas fotos, esas fotos las bajó el señor Colin Powell para presentarlo en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas del mismo sitio donde las bajé yo, se llama Internet. Entonces montó eso y presentó y trató de convencer al mundo. Y yo recuerdo que salimos en las calles, yo cuando eso estaba en Madrid, salimos en Madrid y en París y en Londres, millones de personas a gritar no a la guerra, no a la guerra, y salió gente desde Occidente, desde el Islam, desde el mundo musulmán, desde América Latina, diciendo no queremos la guerra. Pero este es uno de los grandes fracasos de tanta marcha, de tanto sueño, de tanta ilusión de trancar la guerra. Y estos se fueron a la guerra dolorosamente. Así que la mañana del 20 de marzo, 3 de la mañana hora española, empezó la Operación Libertad Iraquí, que no fue más que una destrucción. Eso que observan ustedes es la hermosa ciudad de Bagdad y ahí se ve el reflejo precisamente del río Tigris. Y unos pocos semanas después, 6 semanas después, el 1 de mayo, el señor George Bush hijo dice, se acabó la guerra, aquí ya no hay más guerra. Hombre, esto estoy hablando del 2003, llevamos 17 años después y Irak sigue empantanada en una guerra terrible. Y la última de estas diapositivas es el pedestal de Saddam Hussein frente al Hotel Palestina.
Ustedes lo ven ahí derrumbado cuando se hizo. Al fondo lo que ven es una mezquita chií y él está cayendo empujado por una cadena. No había tanta gente como se decía. Y la siguiente foto que ven ahí es la estatua o donde se colocaba la estatua, el podio, digamos, ahí cubierto con una lona. Esta foto la tomé del Hotel Palestina, ahí en Bagdad, en el año 2013, que estaba por allí. Entonces tomé esta foto y recordé, por supuesto, la foto de la estatua. Esto pues ya no es más que un símbolo de cómo se tapa el pasado. La memoria es importante, para lo bueno y para lo malo. Hay que recordar en estos días el espacio de la memoria en nosotros. Entonces, con esto entramos a hacer un pequeño resumen. Por favor, Carlos, regálame la cámara. ¿Qué es lo importante a tener en cuenta hasta aquí? ¿Qué hemos visto? Hemos visto un país que hace una promesa de democracia y fracasa en ello. Que esa promesa de democracia termina por diluirse dándole un poder a un grupo particular que son los árabes suníes. Y esos árabes suníes entonces se dedican a tomar el control de todas las estructuras. Toman el control del ejército, toman el control de la vida pública, toman el control de la administración, toman el control de la economía, y eso implica un gran golpe en el sentido de que desconocen el papel de otras comunidades, especialmente la comunidad chií y de la comunidad kurda. Entonces, cuando aparecen en los gringos en el 2003, aquí hay una cosa que hay que analizar con mucho cuidado, y es la mezcla de percepciones que se tienen. Por ejemplo, los kurdos habían sido gaseados por Saddam Hussein en el 88. Pues hombre, llega un tipo que saca a Hussein. No digo que los kurdos sean aliados de los gringos, después hablamos de eso en la clase de los kurdos, pero sí les dio un fresquito de que quitaran a Hussein, y a los chiíes también. Entonces es como escoger entre dos males. Entonces a veces en la izquierda latinoamericana hay una romantización de los líderes árabes. Yo creo que hay que ir allá y escuchar los testimonios para hacer afirmaciones que no sean afirmaciones gratuitas. Lo cierto es que fíjense cómo la posibilidad de crear un Estado democrático que incluyera kurdos, suníes y chiíes se la llevó por delante el señor Saddam Hussein, un gobierno autoritario que dio origen entonces a una guerra por petróleo. Es así, era una guerra por petróleo entre Irak e Irán, una ocupación por petróleo. Fíjense, la agenda petrolera vuelve a aparecer en Kuwait, y después de eso unas guerras de unas minorías que nadie apoyó. Las Naciones Unidas no apoyaron ni a los chiíes ni a los kurdos, y sí se permitieron al juego de las grandes potencias de establecer unas medidas económicas brutales que terminaron generando hambre, falta de producción, caída en el Producto Interno Bruto, pero sobre todo muertes dentro de la población iraquí. Yo creo que esa es una cosa que hay que tener en cuenta. Ahora, vamos a seguir. Ahí veo a mi amiga Gloria Cuartas conectada, a mi amiga Normita Enríquez también la veo que está por ahí. John Stewart también está, Janet Márquez. Bueno, creo que hay buenos amigos ahí. Ahora vamos a entrar entonces a la siguiente sesión, Carlos, y es ¿qué pasa entonces del 2013 en adelante? Entonces, una cosa interesante porque hay varias complejidades. La primera es que hay que resaltar que la ocupación que se dio por parte de la ocupación que se da por parte de Estados Unidos es absolutamente ilegal. No es una ocupación legal de ninguna manera, y esa ocupación genera una corriente construida en el derecho internacional bajo una figura peligrosa, que es la figura de la guerra defensiva. Bajo la figura de que como Estados Unidos podría eventualmente ser atacada, entonces yo ataco antes de que me ataquen. Existe el derecho a la defensa en el derecho internacional, pero no existe el concepto de guerra preventiva. Eso es una ilegalidad. Eso se llama un crimen de agresión. Entonces ocupan el país, y a los pocos días de que George Bush dice que se acabó la guerra, colocan a este señor que ven en la foto, Paul Bremer, que no tenía ninguna experiencia en la región, y fundan una cosa que se llama la CPA, que es la Coalition Provisional Authority. Y esta, pues lo que se dedica es a organizar el país, es decir, un gobierno impuesto,
donde este señor actúa como un virrey y además comete dos graves errores. Primero, disuelve el ejército. Dice, como todos los del ejército son del Baas, del partido aquel, pues hay que disolverlo. Ese es un ejército de suníes. ¿Qué pasa? Que con un ejército que no existe, pues los problemas de orden público son mucho más graves de resolver. Y lo segundo, disuelve el partido Baas. Es decir, que los suníes se quedan sin un instrumento político para opinar en lo público, para opinar en lo colectivo. Es decir, le callan la cara a los suníes. Ese silencio se acompaña de la creación de la zona verde. Yo he estado en Bagdad, pero no he estado en la zona verde. La zona verde es una zona amurallada, donde están las piscinas, las bibliotecas, donde hay internet todo el tiempo, donde nunca explotan bombas, porque de hecho hay una película que se llama The Green Zone, es una película con Matt Damon, la recomiendo, porque si bien es cierto es ficción, se acerca mucho a lo que se ve allí. Y allí en la zona verde pues están los empresarios, están los petroleros, están las embajadas, ellos no salen afuera de la zona verde, ¿no? Es un concepto muy medieval, ¿no? La torre allá donde están la familia real, por decirlo de alguna manera, y la plebe, que es la que está por fuera. Y después entonces esa Coalition Provisional Authority decide crear un gobierno que se llama el Consejo de Gobierno iraquí, el Iraqi Governing Council, y son 25 personas y todos los nombra Premier. O sea, ahí no hay ningún tipo de democracia. Luego hacen un borrador de constitución y con ese borrador de constitución tenemos esta escena. Y es que aparece todo tipo de grupos. Yo recuerdo que a finales del año 2003 yo ya tenía una lista como de 40 grupos. Entonces el Baas, que fueron los suníes estos que les quitan su vocería política, pues se van a las armas. Y los chiíes, como no quieren la presencia de Estados Unidos, también se van a las armas. Y los salafistas, es decir, los musulmanes radicales, islamistas radicales, se van a las armas, y los nacionalistas que defienden Irak se van a las armas, y la gente socialista también, y los de Al Qaeda que tienen también un nicho también. O sea, todo el mundo coge y empieza a pegar tiros. Y entonces esa alegría aparente en algunos pocos sectores de que aquello era una liberación, pues realmente estamos ante una ocupación a la que se defiende el pueblo con sangre y fuego para defenderse frente a un ocupante que le importaba el petróleo. Aquí no puedo demorarme más, porque además ya vamos un poquito cortos de tiempo, pero bueno, y por ejemplo les muestro estas escenas de abril del 2004. El 70% de las mezquitas, esta mezquita es la misma pero tomada de diferente ángulo, el 70% de las mezquitas de Faluya fueron destruidas, y fueron destruidas por Estados Unidos. Yo no creo que en el 70% de las mezquitas de Estados Unidos de Faluya, hubieran combatientes o armas, porque además los musulmanes son muy sagrados con sus sitios. Fueron deliberadamente atacadas. Bombardear escuelas, bombardear hospitales, bombardear mezquitas, asesinar civiles, fue una cosa de todos los días en Irak por culpa de Estados Unidos. Eso hay que llamarlo por su nombre. Un crimen ilegal, una ocupación, un crimen de agresión, que además se complementó con todo tipo de violaciones de derechos humanos contra la población. En Faluya, por ejemplo, los suníes son los que hacen frente. La primera batalla deja 5.000 muertos y termina desplazada el 75% de la población. Los chiíes en Nayab, recuerdan Nayab, la ciudad una de las ciudades sagradas de los chiíes ahí en Irak, pues queda bajo control de Al-Sadr, que es uno de los grandes líderes del mundo chií en Irak. Y luego todos recuerdan estas escenas brutales de la cárcel de Abu Ghraib. Recordemos que Abu significa padre de Ghraib. Entonces, este señor le colocan un cable y le dicen, si usted deja caer el cable, el piso está mojado y usted morirá electrocutado. Y lo tienen así durante 4 horas. Y a uno de los el ministro el secretario de defensa, creo que equivalente al ministro de defensa de ese entonces en Estados Unidos, cuyo nombre no puedo acordarme en este momento, le preguntaron que él qué opinaba de semejante salvajada y él contestó, pues yo no tengo problema porque yo trabajo 10 o 11 horas al día y trabajo de pie, entonces ¿cuál es el problema? Esto se vio en la cárcel. Y ahora esta escena que ustedes observan es brutal porque dejando apartado por un momento los debates sobre la condición de la mujer en Oriente Medio, que son un debate complejo, lo cierto es que
la peor ofensa en el mundo musulmán, el mundo árabe, perdón, es llamar a alguien perro y tratarlo como un perro desnudo ante una mujer, a una militar estadounidense en las cárceles. Esto fue lo que observé. Hay como 30 fotos de estas. Ellos mismos las publicaron en Facebook. Pero además el maestro Botero, el pintor nuestro, el de las gordas, sacó toda una serie de pinturas, hizo una galería denunciando esta terrible situación. O vean, por ejemplo, este tipo de comportamientos en la cárcel de Abu Ghraib, la foto donde a los perros están atacando. Bueno, de esto hay cualquier cantidad de testimonios y lo que se demuestra, como en Guantánamo, es que no eran manzanas podridas, era una política de la CIA para reventarlos. Entonces imagínense, aquí no es que quiera ser abogado de los suníes, les pido por favor que me entiendan. Supongamos que uno es suní, ¿sí? Entonces está en el poder, quitan a Saddam Hussein y resulta que mi partido político, el Baas, lo desmantelan. El ejército al que yo pertenecía lo desmantelan. La constitución que se elabora no me permite participar ni en su formulación de manera adecuada. Pero a partir de eso a los suníes son los que menos agua tienen, menos servicios públicos tienen, menos acceso a la educación tienen, mayor nivel de desempleo y más encima de esto los meten en una cárcel y los torturan. Bueno, muchos de los comandantes del Estado Islámico salieron de aquí. No estoy diciendo que sean buenos, yo no quiero el Estado Islámico ni poquito, pero es que no se trata de decir este es el bueno y este es el malo, sino entender qué contexto hizo Estados Unidos para contribuir, después lo vemos en detalle, a la creación de eso que llamamos el Estado Islámico. Finalmente se da una constitución y unas elecciones generales, y esas elecciones generales tienen el problema, ya lo mencionaba, que le da un poder revanchista a los kurdos y a los chiíes. No estoy diciendo que los kurdos y los chiíes no tengan derechos, estoy diciendo que un planteamiento político revanchista pues no sirve mucho para la construcción. Y luego entonces terminamos con esta figura. Esta figura muestra cómo se reparte en el poder. Allí el principal poder está en manos del primer ministro. El primer ministro es más una figura real de poder, el presidente es una figura más simbólica y queda en manos del señor Talabani, que es un kurdo, y el primer ministro un chií. Por supuesto, volvemos a cometer el error de un gobierno revanchista que entonces le va a pasar la factura a los árabes suníes, como de verdad se observó. Talabani es uno de los viejos líderes kurdos, luego hablaremos de Talabani, Barzani y estas familias, estos clanes kurdos, que también tienen sus pecados en la lista de responsabilidades de la crisis. Y aquí hay un señor, que es el señor Saddam Hussein, llevado a juicio, ejecutado mediante la horca. Y leo esta frase de George Bush en febrero del 2003. Dijo, en Irak un dictador está construyendo armas ocultas que le podrían permitir dominar el Medio Oriente e intimidar a todo el mundo civilizado, y eso no lo permitiremos. Hombre, realmente en puridad histórica Saddam Hussein no tenía armas y nunca las tuvo. Ahora, eso no quiere decir que otros países de la región no las tengan. Cuidado con que a veces decimos, como en Irak no había, entonces en tal país no las hay. Cuidado, ese es un debate que daremos en su momento, especialmente el debate sobre Siria y sobre el caso israelí. Hay un ejemplo de honestidad. A veces le damos muy duro a los Estados Unidos, pero se nos olvidan que allá hay seres humanos también, como fue Martin Luther King, como tantas personas, hombres y mujeres heroicas que han habido. Y uno de ellos, que yo respeto mucho, está en la foto en blanco y negro, abajo, con gafas, es el profesor Gilbert Burham. Él fue profesor mío cuando yo estudié en Johns Hopkins, unos cursitos de salud pública hace algún tiempo. Creo que ustedes saben que yo soy médico, todos tenemos un pasado oscuro. Y bueno, este señor hizo un reporte durísimo en el terreno, no echando carretas de un escritorio, no, ir allá y visitar los cementerios y los reportes de muertes y los hospitales y hacer censos por familia, y llegó a la conclusión que a octubre de 2006 la guerra había dejado más de 600.000 muertos. Estos son de las investigaciones y de los académicos que yo respeto porque tienen el valor de pararse en la raya, creerle a la academia, poner la epidemiología al servicio de los pueblos y mostrar que aquello era una infamia lo que estaba cometiendo los Estados Unidos de América, por supuesto en nombre de la libertad. Fíjense una cosa tan curiosa, un amigo mío a quien respeto mucho que se llama Raúl Gallego. Raúl Gallego es un periodista
camarógrafo con el que me he encontrado, trabajamos en Palestina, después me lo encontré en Tailandia, bueno, hemos estado en muchas partes. Raúl llegó a cubrir la guerra en el 2003 y él me decía, más que árabe o que inglés, yo hablaba español, porque acuérdense que George Bush hijo le dijo a todos los Acosta, como es este soldado, Acosta, pero a los Rodríguez, a los González, a los Martínez que estaban en Estados Unidos, hombre, usted está ilegal, si se va a pelear a la guerra de Irak y vuelve vivo, pues le damos los papeles, ¿no? Ese tipo de infamias se dieron allí y este es uno de los soldados que termina en esto. Fíjense el balance de desplazados a diciembre del 2012 y junio del 2013. 2.100.000 desplazados internos, casi 500.000 refugiados en los países cercanos, especialmente en Siria, donde llegó muchísima, muchísima población. Y los factores que agravan la violencia. Pues hay varias cosas que pasaron allí. Una es que el señor Hussein soltó a los presos en la última semana, antes de que llegaran los gringos. La policía fue desmantelada, con lo cual eso agrava cualquier intento de orden social. El Estado, pues el Estado que ya era clientelar y corrupto, lo que hizo fue cambiar de clientelas, pero la corrupción se mantuvo. Y prácticas como el secuestro o el contrabando, el petróleo, la venta de armas se dieron allí. Y los nuevos cuerpos de seguridad se vieron también implicados en la violencia. De hecho, la única vez que yo he estado a riesgo de ser secuestrado fue en Kirkuk, en el frente de guerra contra el Estado Islámico, estamos a 8 kilómetros todavía, en el año 2014. Después les cuento esa aventura que fue interesante. Fíjense estos datos tan dolorosos. Hussein recortó la financiación de la salud un 90%. Es decir, antes de la guerra, devolvámonos por un momento a los años 90. Fíjense esto. Las enfermedades infantiles, la desnutrición se disparó gracias al bloqueo de Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos los bloquea y después los mata. Y en la guerra del 2003 se destruyeron el 12% de los hospitales y los dos principales laboratorios clínicos. Entonces, esta es la realidad de una guerra. No es solamente lo que vemos de los combates, es el precio que paga la población civil. Y recordémoslo en un día como hoy, que estamos acordando a las víctimas del conflicto colombiano. Estos datos son terribles, ¿no? Sector privado débil, un desempleo del 50% cuando yo fui, una pobreza absoluta del 60%, el 74% dependiendo del petróleo, y un país que depende solo del petróleo pues está fregado, porque está, primero, no logra crear una economía paralela, pero además de eso depende de los vaivenes del precio internacional que tenga. 65% viviendo en economía informal, los poquitos que tienen alguna formación pues se iban a otro país y unos graves problemas. Yo recuerdo, esto es una historia real, estaba yo en el 2014 en las calles de Bagdad y como el paisaje de día es diferente al paisaje de noche porque los mercados están abiertos, como San Victorino de día y San Victorino de noche, son cosas diferentes. Para regresar a mi casa, al hotel donde me estaba quedando, la posibilidad fue recordar, y no estoy mintiendo, los cráteres de los carros bombas que había. Entonces, 3 carros bombas y a la derecha y llegaba al hotel y lo mismo para salir. Cuando uno empieza a pensar de esa manera, es que algo terrible está pasando en ese pueblo. El daño en la infraestructura, por supuesto. Entonces tenemos al final un país que tiene las sanciones económicas de los años 90, la guerra terrible del 2003, la falta de una política social, y luego, como si no fuera suficiente, entonces intentan decirle que no, que tranquilos, que el mercado les va a resolver el problema. Y el mercado no les puede resolver el problema de ninguna manera. El mercado es precisamente el responsable de las tensiones en Túnez y el mercado es buena parte responsable de la exclusión de la salud de las víctimas en Afganistán. De eso lo desarrollaré en el capítulo de Afganistán. Y mire quién se queda con los contratos petroleros. Pues con los contratos petroleros se queda Estados Unidos. Es que ayudan era por el petróleo. Por eso saquean el museo de Bagdad y eso no le importa a nadie. Fíjense esta gráfica tan interesante. Lo importante es mantener la producción petrolera. Esta es la última imagen de esta serie. Hago una serie cortica al final y con eso vamos acercándonos al final de la clase. Pero reflexionen en esto. ¿Qué es más importante? Las 500.000 vidas que, por lo menos de civiles que murieron, que denunciaba Gilbert Burham, o la producción petrolera. Esta es la pregunta que hay que hacerse. Y entonces tenemos que pensarnos, cuando el objetivo de una guerra es la economía, pues eso no necesariamente nos lleva de la mejor manera.
Voy ahora entonces a plantearles algunos elementos de juicio. Lo primero es tengamos en cuenta la importancia hasta aquí de los gobiernos revanchistas. Segundo, en el 2003, cuando sube al poder la agenda de los imperios. La agenda de los imperios pues no es una agenda gratuita, no lo están haciendo por altruismo. Tercero, la trampa del terrorismo, cuidado, es muy fácil. ¿Quién es terrorista? Mi enemigo, se acabó el debate. El que no está de acuerdo conmigo es terrorista. Claro que hay una definición de terrorismo y terrorismo existe, hombre, pero en el mundo se está manejando una lógica que no es la correcta. Entonces, a partir de allí es preocupante ver cómo nos acercamos a la realidad, cómo hay unas agendas ocultas y cómo hay una población que queda más fastidiada que otra. Sí, alguien me estaba escribiendo, que es mi amiga Gloria Cuartas, de que sí, hay zonas verdes definitivamente en todas las guerras. Así no sean tan explícitas, pero sí hay unas zonas que parece que no ven la guerra y otras que sí ven la guerra. Entonces, Luis Francisco Guerra está haciendo unas preguntas muy interesantes aquí y yo lo que le plantearía es, no podemos pensar que las guerras nuestras o las de nuestro vecindario, si coloquemos la pantalla, por favor, Carlos, son guerras que son diferentes a las guerras de Oriente Medio. Las guerras por petróleo son guerras que no, así se alegue la protección de los derechos humanos y la democracia, lo que hay de ahí es una agenda profundamente envenenada. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Carlos, sigamos con la siguiente, por favor. Entonces, en ese momento llegamos a un país profundamente descuadernado, pero nos encontramos con otra escena que es aún más dura, que es la pelea entre suníes y chiíes. Esa pelea entre suníes y chiíes o sunitas y chiitas se da a nivel urbano. Entonces recordemos por un momento esto, fíjense. Tenemos que en el Líbano, en la mitad de la población es musulmana y de esa pues hay un porcentaje, como la mitad son suníes y la mitad son chiíes. En el caso de Irak, la mayoría son chiíes, entre el 60 y el 65%. Y en el caso de Irán, como el 90% son personas chiíes. Dicho lo anterior, ¿qué pasa? Que en el 2003, los grupos radicales, cuidado con esto, los grupos radicales islamistas de Irak, se diferencian de Al-Qaeda en que, bueno, Al-Qaeda decía, no diferenciaba entre suníes y chiíes, aunque ellos son suníes, pero los chiíes no eran su gran enemigo. Los grupos radicales islamistas que pelechan en Irak sí asumen que los chiíes son el enemigo. Por lo tanto, hay que matarlos. Y empiezan a colocar bombas en mezquitas chiíes. Y los chiíes empiezan a defenderse. Y en ese caldo de cultivo nos vemos con hay un renacer del mundo chií. Acuérdense que en los 90 los chiíes estaban siendo perseguidos por Saddam Hussein y este señor Mohammed al-Sadr, la familia al-Sadr es una familia líder del chiismo. Ahí ven una mezquita chií y luego tanto desde el gobierno como desde las milicias urbanas, el chiismo se defiende y entra en una guerra contra los suníes que es absolutamente dolorosa. Ese clérigo que ustedes observan es Muqtada al-Sadr. Ven ahí que dice Sadr City. Sadr City es como un barrio muy grande. La ciudad de Sadr es un barrio. El nombre no es por el líder sino es por otro líder que es el padre, el histórico Sadr. La estrellita que ven en el centro es Bagdad, ahí donde dice Bagdad, esa estrellita, toda la ciudad es Bagdad, todo el mapa es de Bagdad, pero esa estrellita es de la zona verde de la que hablamos. El aeropuerto lo ven ahí abajo a la izquierda, en Bagdad International Airport, y el río que observan atravesando ahí es el río Tigris. Ven que abajo de la estrellita, un poquito abajo hay un punto que se llama Dura, se escribe Dora, se pronuncia Dura. Este sitio, Dura, ahí había una iglesia y el 25 cristiana y el 25 de diciembre del 2013 atacaron también a los cristianos. 94 víctimas hubo y se desarrolló una guerra que es esto que observamos terrible en este mapa. El 80% de la violencia entre suníes y chiíes se concentra en los 48 kilómetros cuadrados de Bagdad, es en la capital. Entonces hay áreas de mayoría suní, hay áreas de mayoría chií, hay áreas cristianas y se produce
todo un tipo de violencia, de carrobombas, de milicias, empantanados, y no es más que el reflejo de una sociedad que fue creada a las patadas luego del pacto Sykes-Picot, y luego víctima del autoritarismo de un suní, árabe suní, que termina por un revanchismo que impone los Estados Unidos. De los cristianos de Irak, ellos se calcula que eran alrededor de 1,5 millones, cuando las últimas cifras que yo tengo es que quedarían 300.000, fíjense, es un éxodo muy grande, se dice que es uno de los éxodos contemporáneos y cristianos más grandes del mundo, y esto fue ahí en Navidad, yendo a ver cómo hacían el arbolito y cómo celebraban cosas de la Navidad cristiana. Este es el renacer de Bagdad, como observan ahí pueden ver, hay una calle muy linda que se llama la calle Mutanabi, es como la calle cultural, este sector es como, como la Candelaria en Bogotá, como la zona que tiene cierto halo de libros y de cultura, entonces ahí está el poeta Mutanabi a orillas del Tigris, inmortalizado en esa estatua, y las ventas de libros callejeros, y mujeres periodistas participando de la cobertura de las noticias de ese entonces. Ese para mí es el renacer, porque hay otro Bagdad, no solamente es el Bagdad de las bombas o el Bagdad histórico, sino que también hay un Bagdad, digamos, legendario. Esto es Salma Pak, es el impacto de la guerra, un centro comercial, el unicentro, digamos, de allí, muy grande, muy famoso, absolutamente abandonado, convertido, reducido a sus ruinas. Y ahora la célebre calle Rashid. Esas fotos las tomé allí en Bagdad, y esto es como, como la séptima, imaginémonos, la calle real, la calle principal, hoy reducida a sus propias ruinas por culpa de la guerra. Y decía también que hay otro tipo de ciudad, y es esta ciudad que es la ciudad mágica, esta es la ciudad que yo más quiero. Lo que observan ahí es Sherezada, la estatua de Sherezada, la protagonista de los cuentos de la Mil y unas noches. Ella está ahí contándole al sultán las historias que aparecen recogidas. Esta es orilla del Tigris, y ustedes ven ahí unas vasijas. En esas vasijas es donde están ocultos los 40 ladrones de Ali Baba. Y por favor, no digamos que Ali Baba era uno de los ladrones, no hablemos solo por el titular. Ali Baba era la víctima de los ladrones que Morgana defiende, es una mujer quien defiende a Ali Baba y lo salva, echando el aceite hirviendo a los ladrones que se han escondido en estas tinajas. Entonces cuidado, porque a veces ese es un buen ejemplo de cómo a veces miramos desde el titular y no miramos desde la realidad. Y abajo eso grandote que ven pues es la lámpara de Aladino, exactamente, es una estatua inmensa, bellísima en uno de los parques de Bagdad. ¿Qué nos enseña Irak? Nos enseña estas 4 cosas. Que la guerra preventiva es un crimen de agresión, eso no es nada en el derecho. Que esas guerras se acompañan de una terrible impunidad frente a muchísimos crímenes de todo tipo, incluyendo, por supuesto, violencia sexual, incluyendo asesinatos de civiles, incluyendo destrucción de bienes públicos. Que los recursos naturales como agenda oculta en los conflictos están ahí. La pelea no era religiosa, la ocupación no era cultural, era absolutamente una guerra por el petróleo. Y cómo nos intentan presentar, no, es que es una pelea religiosa o es una pelea étnica, y resulta que no es una pelea ni religiosa ni étnica, sino es una pelea fundamentalmente económica. Bueno, con estas cosas vamos a recoger las muchas preguntas que hay. Antes de terminar y despedirnos, quiero recomendarles 3 libros. Uno se llama Irak bajo ocupación. Este es un compendio que hicieron unos autores españoles. A mí me gusta, es un trabajo cuidadoso de lo que fue toda esa guerra. En términos de la ocupación directa, los trabajos de el señor Patrick Cockburn, que es de lo mejorcito que hay, The Occupation, War and Resistance in Iraq. Es un texto bastante bien hecho. Patrick Cockburn es un periodista que lleva cubriendo la zona durante varias décadas, es una voz autorizada. Y de historia, el que a mí más me gusta es un texto de Charles Tripp que se llama History of Iraq. No sé si se consigue, yo no he sabido que haya una versión en español,
pero me parece que este es el libro más completo de la historia. La tercera edición va hasta el 2008, la segunda edición no incluye esa guerra, pero me parece que es un libro de Cambridge University, me parece que es de lo más serio que hay a la mano sobre la historia de Irak. Recogeremos las preguntas, sé que Mauricio está al tanto, sé que Juan Sebastián también, Lorena en estos días se incorpora de lleno al grupo y vamos a estar organizando unas respuestas para ustedes. Eh, Quedémonos en casa. También pensemos en la guerra de Irak, en nuestra propia guerra. Pensemos en posibles guerras sobre nuestros vecinos. Pensemos en cómo la agenda del petróleo puede ser más importante que la agenda de los derechos humanos. Y el lunes vamos a meternos en una discusión brutal, inmensa, apasionante, que es la guerra de Siria. A ver si somos capaces, si nos vemos muy, pues nos vamos a 2 sesiones de Siria, si la cosa se vuelve muy compleja, porque es una guerra que tiene muchas aristas para contar. Muchísimas gracias y nos vemos el lunes. Y por favor, quedémonos en casa.